Parece un mini-mog, pero no. Son las plantas hablando. Esto es algo que ha grabado Rodrigo Tamay, ¿no? Que precisamente está próximo a dar un taller de comunicación. Las plantas hablan entre ellas, ¿no? Y antes de presentarlo a Rodrigo Tamay, yo me acordé de algo que mi viejo era cantor de tango y grabó, me acuerdo que el primer disco simple que llegó, porque se fue a probar suerte a Buenos Aires, era un tema del Negro Montero, el clavelito, y no lo voy a cantar, pero una parte del estribillo dice: un clavelito triste vivía, por una rosa se consumía, pero la rosa, coqueta y mala, a una estrellita chiquitita solo amaba. Pasa en la vida como en las flores, todos tenemos penas y amores, la misma pena del clavelito, por tu desprecio siento aquí en el corazón. Y de alguna manera también está hablando de la vinculación entre las plantas, está hablando del amor de un clavelito por una rosa que nunca se enteró precisamente que el clavelito la quería, ¿no? Y bueno, esta es mi introducción. Estamos precisamente prestos a hablar con Rodrigo Tamay sobre este taller donde se van a explorar las formas en que los seres, estos maravillosos seres, estructuran su realidad. Rodrigo, ¿cómo estás? Taller de Comunicación Vegetal. Mi nombre es Luis Luján, Juan Manuel Oyarzún, y acá Alexis Togel, te estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por el interés y gracias por el dato que acabas de decir del clavelito, que no lo conocía, me lo acabo de anotar para escucharlo, porque no lo conocía. Sí, que habla precisamente la canción de un desamor que tiene el autor, ¿no? El que canta, pero que también lo vincula Hermoso. con la situación de amor entre las flores, ¿no? Que debe existir, por supuesto, como nos estamos enterando ahora, que se comunican entre ellas, es así, ¿no? Sí, se comunican entre ellas, un poco se comunican con nosotros, se comunican con insectos, se comunican con animales, y muchas veces se comunican al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, tiran mensajes al mismo tiempo, diferentes direcciones. Digamos, pueden tirar mensajes por el aire, se van a comunicar por el suelo, se están comunicando todo el tiempo de diferentes formas y de alguna manera con mensajes cifrados. Es decir, hay mensajes que reciben solamente las plantas y no los insectos, y no los humanos, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se llega a detectar estos mensajes? Ya que, digamos, son mensajes específicos, como decís, o que algunos seres vivos los reciben y otros no. ¿Cómo llegan ustedes o cómo llega el ser humano a detectarlos y a, no sé si interpretarlos también? Sí, bueno, de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, hace unos años que me dedico a la biosonificación, que es un poco las grabaciones que mostraste ahí al principio. Perdóname, no hay ninguna participación de elemento electrónico en esto, es el sonido que producen las plantas. No, en este caso, en eso que escucharon, sí hay intervención tecnológica, digamos. Se utiliza tecnología y se utiliza también una especie de lenguaje en donde se toma la información de la planta, una información vital, digamos, y eso se convierte al lenguaje musical. Entonces hay una transformación en ese caso. Bien. Ahora, las plantas, por otro lado, también producen sonido. No es lo que acabamos de escuchar, pero sí sucede. El tema ahí es que producen sonido en un espectro sonoro que los humanos no podemos escuchar, por encima de los 20.000 Hz. El oído humano escucha entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. ¿Y cuál es la parte, no sé si es una parte de la planta, o sea, totalmente, desconocimiento total, ¿no? Pero ¿cuál es la que produce, o cómo producen esos sonidos, esas vibraciones, esa onda a esa determinada longitud? Digamos, fisiológicamente, ¿decís? Claro, que si tiene nosotros tenemos las cuerdas vocales para emitir voz, ellos tienen algún, no sé cómo se dice. Órgano, planta, no claro. sé. Claro, las plantas funcionan como un solo organismo, en realidad. Esa es una diferencia que sucede, digamos, con nosotros, que tenemos los órganos distribuidos con funciones
y las plantas funcionan como un solo organismo, digamos, que es un poco también una necesidad de supervivencia, en donde si se corta una rama o lo que sea, digamos, puede seguir viviendo. No hay un órgano como el corazón o el cerebro. Y en este caso, cuando emiten sonido, porque imagino, por lo que vos decías, que son distintas formas de comunicaciones, ¿no? Como con sonido, químicamente, o imagino que deben tener... Claro. Aromas también. Aromas, ok. Se comunican con el movimiento también. Un poco lo que vamos a hacer nosotros en relación al taller que vamos a estar dando es, en principio, explicar cuáles son esas formas de comunicarse, esas distintas maneras. Que es un poco lo que estamos mencionando, ¿no? Y después, un poco, hay otra cuestión también, que es por qué se comunican. Okay. O sea, ¿para qué? Claro, ¿con qué objetivo? Claro, exactamente. Por ejemplo, una cosa que a mí me encanta, porque me parece como ideal, es que en los bosques los árboles se comunican a través del micelio, que el micelio es una parte del hongo, digamos, ¿no? El cuerpo vegetativo, lo que está del hongo debajo de la tierra. Sí. A veces se lo explica como las raíces. Bueno, no son raíces, es el cuerpo vegetativo del hongo, ¿no? Entonces los árboles se comunican utilizando esas redes, digamos, y se pasan nutrientes, por ejemplo. Entonces están comunicando utilizando otra especie, digamos. Claro, están interactuando con otras, como un canal, digamos, como nosotros usamos. Exactamente. Y esto, más allá de lo que que es interesante, porque para mí, por lo menos cualquier descubrimiento que hagamos de algo con lo que estuvimos conviviendo durante muchísimos años, y ahora yo me vengo a enterar de que, si bien sabía que había una comunicación, y sobre todo a través del micelio, descubrir algo así está bueno, es súper interesante, porque es algo, como decía, con lo que convivimos hace años y nunca lo notamos. Pero ¿para qué cosas puede servir que nosotros entendamos estas comunicaciones o podamos descodificar de alguna manera estos mensajes que las plantas emiten? Bueno, en principio yo tengo una formación artística, ¿no? No científica. Siempre lo que abordo, lo abordo desde ese lado. Entonces, a mí me parece, digamos, la finalidad de todo esto es estar en contacto de otra manera con la naturaleza. En principio, por ejemplo, a mí me pasan experiencias con chicos que cuando ven que las plantas, por ejemplo, están cantando, y ya no son un objeto decorativo, es un cambio en la filosofía, digamos, en la manera en la que uno se relaciona con eso. A veces de golpe, por ejemplo, hace algunos años se experimentaba con el sonido y las plantas en función del crecimiento, por ejemplo, que también está comprobado. Pero en ese caso sirvió, por ejemplo, saber que las plantas responden a determinadas frecuencias a que crezcan más rápido. Desde mi filosofía de vida yo no comparto eso, pero digo, bueno, puede ser una utilidad. Claro. Yo siempre pongo en primer lugar el bienestar de la planta. Claro. Por eso, por ejemplo, Sí, no, te decía que estamos hablando de la comunicación de las plantas, pero mucha gente que ama a la naturaleza y sobre todo a las plantas, les hablan y tienen un contacto, una conversación con ellas, les van, qué sé yo, las saludan, buenos días, hay gente que la planta está media caída y tratan de levantarle el ánimo para que la planta se recupere, más allá de los ingredientes minerales que hay que colocarle para reforzarla, precisamente para que vuelva a estar fuerte, pero hay mucha gente que se comunica. Perfecto. ¿Cómo? No, digo que ese es el ejemplo perfecto que estás dando, porque uno puede acercarse, yo siempre cuento el caso de mi abuela, que le hablaba a las plantas y que ella comprobaba eso de una manera experimental. O sea, haciéndolo y veía que las plantas crecían, entonces llegaba a la conclusión de que si le habla a las plantas, o lo escuchó de alguien, de su abuela, que había que cantar a las plantas. Entonces también es un conocimiento que se va divulgando. Ahora, eso la ciencia lo demostró hace 70 años ya, por ejemplo. Entonces,
Digo, está bueno la experimentación y uno se puede acercar de ambas maneras. Mi trabajo siempre es un poco contar las dos formas. Uno puede acercarse a la comunicación de una planta solamente viviendo con ella y estar dispuesto o estudiar y ver todo como la ciencia también ha demostrado que eso es así. Claro. A mí hace poco había leído una nota que hablaba de que las plantas también sentían y que sentían dolor. Y justo recién estuvimos hablando con una chica que hace pastelería vegana y una de las discusiones que hay entre el veganismo y la alimentación con carne animal es que los animales sufren y además hay un proceso todo industrializado de cómo es el mercado de la carne en general que hace que se agrave esta situación de sufrimiento. Ahora, en las plantas, el hecho de justamente consumir plantas y no conocer mucho más de lo que vemos en general, digo, a nivel personal, pero creo que generalizado es que no hay mucha comunicación con las plantas, no sé si mucha gente les habla, Claro. y seguramente la mayoría de la gente no las entiende como seres vivos. ¿Cuál es tu opinión si tenés conocimiento respecto a esto, al sufrimiento de las plantas, relacionado ya sea a la comida, a la poda o a cualquier tipo de interacción que se haga con las plantas desde este desconocimiento? Mira, yo ahí no tengo una respuesta para darte, porque digamos hasta donde yo sé, de vuelta, no es lo técnico de mi mundo, digamos, no, Bien. pero sí estudio un montón, digamos. Claro. Y al no tener sistema nervioso, el tema del dolor hasta ahora yo no tengo Información, digamos. Claro. información de que sea así. Ujú. Claro. Sí, lo que sucede es la respuesta a estímulos. Ujú. Entonces, yo no sé si es dolor Ujú. lo que sienten, pero sí que pasan cosas químicamente, Claro. eléctricamente. No solamente al cortarle una hoja, digamos, por ejemplo, una poda, sino a situaciones que están pasando en el medio ambiente, Claro. por ejemplo. Rodrigo, y vos en la convocatoria para el taller proponés conocer por lo menos cómo estructuran la realidad las plantas, ¿no? Y aprender un poco de ello. Sí. ¿Cómo perciben ellos la realidad de las plantas? De una manera mucho más sensible en principio, y también por estado de supervivencia, por ejemplo. Ujú. Las plantas, al estar de alguna manera quietas, ¿no? Porque tienen raíces y demás, después nosotros también hablamos del movimiento de las plantas y qué significa eso, ¿no? Ujú. Pero en principio están atadas a un lugar, entonces son mucho más sensibles a las cosas que pasan a su alrededor. Yo digo, a veces a mí me pasa de estar, por ejemplo, con el teléfono y alguien me está hablando al lado y no presto atención, Ujú. por ejemplo. No escucho a una persona que me está hablando y en principio las plantas, por supervivencia, tienen que estar atentas a todo lo que está pasando alrededor. Y también hay un sentido de comunidad que es hermoso. Y nosotros planteamos el bosque como una comunidad de alguna manera casi perfecta. Ujú. Y tal cual. Me surgía mientras hablabas otra pregunta en relación a esto de la interpretación, ¿no? De las plantas. Vos mencionabas que con la música hay una tecnología que como que transmite o digamos traduce lo que la Sí. planta emite y lo que nosotros podemos escuchar. Sí. ¿Podría llegar a ser posible algo inverso? Es decir, nosotros le hablamos a las plantas y de alguna forma lo perciben. Ahora, ¿crees que podría haber alguna tecnología que es eso que nosotros podemos hacer a la planta le acerque más directamente ese contenido que nosotros transmitimos? No es un delirio. No es un delirio y de hecho, bueno, experimentos así se hacen a partir de, te diría, 1900, por ejemplo. Ujú. En principio de 1900 empezó, en principio como a descubrir de alguna manera que las plantas reaccionaban a estímulos, en principio. Ujú. Y después, ya medio siglo después, se empezó a investigar cómo se relacionaban con los humanos. Entonces, no es loco lo que decís, porque ni siquiera necesitas una tecnología para eso. Ujú. Yo te doblo la apuesta y te digo, Claro. eso se hace de alguna manera, entre comillas, telepáticamente. Ujú. Hay una conexión entre la planta y la persona que la cuida, que genera un vínculo de alguna manera. Sí, Y esa relación es única. ujú.
De hecho, también hay, digamos, aplicaciones, no sé si como técnica formal, pero sí aplicaciones de cuidado de plantas a modo terapéutico, que tiene que ver con la concentración, el cuidado, digamos, la atención a la planta, de estar atento justamente a si tiene cambios de color, si tiene, no sé, en las puntas de las hojas algún detalle, cosas así. Totalmente. Bueno, esto lo marcó, bueno, yo por mi edad he vivido la creación de Walt Disney y los dibujos animados de Walt Disney y tenían mucha vinculación del comportamiento de los árboles, de las plantas, que se comunicaban, que hablaban. Entonces uno lo fue viviendo desde esa época, ¿no? Y también de alguna manera tenés, ahora hay una película que es de Guardianes de la Galaxia, el personaje que es el árbol, que lo destruyen, después salva una ramita, empieza a crecer de nuevo. O sea, tenés, no me acuerdo ahora el nombre, pero que habla el personaje y que te demuestra, Grok creo que se llama. No me acuerdo. Y en Wall-E también, me hubiese acordado Wall-E, la película del robotito que está... con el brote, con el brote de la plantita que aparece, ¿no? Y la comunicación y vinculación que tenemos como seres humanos, ¿no? Con las plantas ya de por sí es algo muy, muy... natural, ¿no? Y uno sufre por ahí cuando ve la poda de árboles y que te los masacran a los pobres y decís lo que debe estar sintiendo ese árbol, ¿no? Lo que pasa hay también... algo, les cuento en eso que están diciendo que hay algo súper interesante que se está debatiendo también en los últimos años, que son los derechos de las plantas. Así como en algún momento se empezó como a trabajar en los derechos de los animales, que venimos como bastante en el sentido de las plantas mucho más atrás. Para entender que de alguna manera se llega a que la vida es de las plantas. El planeta sin los humanos puede existir tranquilamente, sin las plantas no. Pero sin las plantas no. Claro. Lo que iba a agregar yo es que nosotros en general vivimos como abstraídos está bien, vemos en el entorno árboles, vemos plantas, cuando por ahí los cortan de manera un poco salvaje nos duele, nos genera esa sensación, pero después no mucho más que eso. En la cotidianidad, por lo menos de la vida urbana, de ciudad, es a modo general siempre lo digo, es un elemento casi meramente decorativo y en realidad tenemos una interacción mucho más grande que no notamos. Yo les cuento que vivo en Buenos Aires, en un lugar como muy urbano, y acá te cortan un árbol para hacer un edificio. Sí, un montón de veces. Y bueno, y ni hablar, obviamente en casi todo emprendimiento urbanístico hay bueno, acá de hecho hay uno muy icónico que es el Refugio de Lobos. En todo emprendimiento hay un impacto, y ese impacto mucho tiene que ver con la naturaleza de las plantas o con el reino vegetal, porque al cambiar el terreno, al aplanar, al generar las condiciones necesarias para construir, obviamente todo eso se desbasta y por ahí la mayoría de las veces sin demasiado cuidado. Rodrigo, bueno, es un taller online, ¿no? ¿De qué manera se pueden comunicar las personas que quieran participar del mismo? Esto va a ser el lunes 12 y lunes 19. El lunes 12 y lunes 19 con Maite Pegoraro, ella es ingeniera agrónoma. Es la primera vez que vamos a este taller y estamos súper entusiasmados porque, o sea, cada uno viene trabajando estos temas por separado. Y con la necesidad de hacer algo juntos surge este taller, que es comunicar estas cosas y charlas de estas cosas que son las que por lo menos a nosotros nos fascinan. Bien. ¿Y cómo se inscriben? En mi Instagram, Rodrigo Tamay, ahí tiene el link de inscripción. Sí, yo ahí en el canal de YouTube, para los que están viendo, pasé el link, pero bueno, si no lo pueden encontrar ahí en Instagram, bueno, Rodrigo Tamay. Rodrigo Tamay, así, con Y, ¿no? Así que pueden participar. Sí, y hay una más, me preguntaba un oyente, ¿dónde, si tenés que tenés algún lugar donde se puedan escuchar tus sets de música de plantas? En todos lados, en Spotify, en YouTube, en mi página web, rodrigotamay.com. Bien. Sí, yo voy trabajando por especies. Y hay bastante para escuchar. Buenísimo. Rodrigo, te agradecemos mucho los minutos, muy interesante la charla, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el llamado y por el interés. Bueno, muchas gracias por darme el espacio. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, interesante charla que hemos tenido con Rodrigo Tamay, la comunicación de las plantas, que todos sabemos que existe, ¿no? Que algo hay, que algo pasa. El tema de hablarle a las plantas es algo de
de siempre, creo, las personas que le hablan a las plantas y que tienen una reacción, se recuperan, las van mimando, todo ese tipo de cuestiones. Yo acá, por ejemplo, con María Eugenia, Euge, que cuando trabajábamos en la radio Reatili, ella por ahí encontraba un pedacito de planta, se la llevaba a la radio, la cuidaba, la ponía, todas las mañanas le hablaba, y la planta se recuperó, no sabe qué planta que hemos tenido. Sí. Qué grande. Salvó una vida de planta. Salvó una planta, sí, exactamente. Bueno, no, yo lo que quería decir es que a mí me surge eso, que en el cotidiano, digamos, en la rutina cotidiana, en el ritmo cotidiano, es muy difícil que uno se siente a observar a una planta, porque sí por ahí hablarle o hacer esto que por ahí decía María Eugenia, porque uno tiene una planta en algún lugar y bueno, la cuida, porque su planta no quiere que se muera. Pero digo, a sentarse a observar y a ver esta comunicación, esta transmisión que puede generar, es muy difícil que lo hagamos. No sé, yo por ahí lo hablo de manera personal, pero en el ritmo urbano. Claro, a pensar esta relación, ¿no? Que dentro de todo tenemos con las plantas. Después, el otro día, la otra cosa que miraba es un hospital, no me acuerdo si era en Filipinas o algo, que el hospital era completamente verde, o sea, estaba lleno de verde, y lo que hacía eso producía el efecto de bajar la presión arterial de los que estaban internados, relajaba un poco a los desestresaba, o sea, toda esa relación simbiótica que tenemos con las plantas y que también la pasamos por alto por nuestra vida urbana, y reconectarse en algún momento también con eso es interesante, ¿no? Totalmente. Volver a allí. Y eso que genera, y seguramente tiene que ver también, yo hace unos cuantos años un médico me decía que en los lugares donde hay más plantas, más verde, más colores, la gente tiene un nivel más alto de satisfacción, de alegría, porque justamente también generan eso, ¿no? Más oxígeno también, entonces cambia el aire, es como un montón de cosas que nosotros las damos por hechas, por sentadas y no están así. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa, ya volvemos con la última nota, vamos a estar hablando con el amigo Marcelo Cámara, de Uno Inspira. Ya venimos con el tramo final del programa.